Vamos a leer esta palabra, amén, y después vamos a entonar un coro más en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra del Señor? Amén. Aleluya, Señor. Dice así en Apocalipsis capítulo 22, verso 10 al 13. Aleluya, Señor. El libro de Apocalipsis capítulo 22, verso 10 al 13, dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y leemos de esta manera, dice la palabra, así dice: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Todos digan, el tiempo está cerca. Y luego dice la palabra del Señor enseguida: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Cuántos santos sabemos aquí? ¿Cuántos justos, hermanos? Amén. Luego dice el verso 12 enseguida también: he aquí, dice, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Amén. Importante la palabra, según sus obras. ¿Cuántos están obrando en la iglesia? ¿Cuántos estamos obrando? ¿Cuántos estamos haciendo algo en el reino del Señor? Luego dice el verso 13, por último, el versículo 13 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio, el fin, el primero y el último. Amén. El Señor es hoy, mañana y siempre. El Señor es el mismo de ayer, el de hoy y para siempre seguirá siendo nuestro Dios. Amén. ¿Por qué no cierra sus ojos? Vamos a orar y luego vamos a entonar un coro más. Amén. Dígale al Señor así con palabras de oración: Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, para darte gloria y honra con nuestras manos, con nuestros pies, con todo nuestro ser, Señor. Tú vienes pronto, Dios mío, por la iglesia. Tú vienes pronto, Señor Jesucristo, a levantar, Señor, a tu pueblo. Nos vas a levantar, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que nos ayudes a seguir entendiendo el mensaje de tu palabra. Ayúdanos a esforzarnos, ayúdanos a trabajar, ayúdanos, mi Dios, a poner atención, Señor, en lo que tú estás haciendo. En los tiempos que están viniendo, Señor, son cruciales en este tiempo. Te pedimos que esta palabra traspase la mente, el corazón, Señor, y discierna los pensamientos, nos corrijas, nos instruyes para toda buena obra, Señor. Hoy te necesitamos más que nunca. Clamamos a tu Espíritu Santo que nos revele. Clamamos a tu Espíritu Santo que nos revele, Señor, que tú eres, Señor, poderoso, que tú estás con nosotros, que tú estás con tu iglesia, Señor. Hoy clamamos a tu Espíritu Santo. Sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer, pero la iglesia viene hoy a buscar, Señor, la llenura de tu presencia. Así, mi Dios, este mensaje lo entregamos para tu gloria y tu honra, Señor, y para que nuestro ser, nuestra alma y cuerpo, Señor, siga haciendo tu voluntad en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede aplaudir sus manos, hermano, y vamos a cantar este coro. Alabar a Jehová, pueblos todos, naciones todas, alabar al Señor. Todavía le puede alabar, hermano. Iglesia, le puede alabar. Glorifica al Señor, glorifica a nuestro Dios. Él es bueno, Él es grande, Él es maravilloso. Aleluya. Aleluya, Señor. Un día estaremos con el Señor. Naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Una vez más, dígale: alabar a Jehová. Naciones todas, pueblos todos, alabarle. Él ha engrandecido, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Jesús
maravilloso. Él ha engrandecido su misericordia. Cada mañana renueva su misericordia. Cada día renueva su misericordia. ¿Sabe por qué? Porque nosotros necesitamos la misericordia del Señor. Somos seres humanos finitos con debilidades, pero nosotros necesitamos la misericordia del Señor. Y si usted le alaba, y si usted le glorifica, si nosotros trabajamos en el Señor nos va a recompensar. Dígale una vez más al Señor, aleluya. Alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarte, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Den un fuerte aplauso a nuestro Dios. Él vive para siempre, amén. Aleluya al Señor Jesucristo. Amén, amén. ¿Por qué no saluda a su hermano a su derecha, izquierda, y dígale, pon atención? Pongamos atención. Dígale a su hermano, a su hermana, iglesia, dígale, pon atención, pongamos atención. Aleluya al Señor. Y así, hermano, puede tomar su asiento glorificando el nombre del Señor Jesucristo, que Él sigue siendo nuestro Dios. Este mes se estuvo predicando en los miércoles y se habló acerca de la santidad, la dedicación y la entrega. Estas predicaciones que el Señor puso en el corazón del pastor para su iglesia, hermano, es eso, es la santidad, es la entrega y la dedicación. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros necesitamos dedicarnos, buscar la presencia del Espíritu Santo, porque Él es nuestro Dios, Él es la fortaleza. El Señor dijo, no os dejaré huérfanos, estaré con vosotros todos los días de vuestras vidas. Quiere decir, hermanos, que si el Espíritu Santo se alejara de nosotros, entonces, hermano, ¿qué sería de nuestra vida? Pero el Señor nos está hablando a nosotros en este mes, nos habló acerca de la entrega del Espíritu Santo. ¿Cuántos hermanos tienen el Espíritu Santo? ¿Cuántos tenemos el Espíritu Santo? ¿Cuántos estamos entregados al Señor? Así que el Señor nos está hablando a nosotros, y en las predicaciones anteriores que se estuvieron dando, se estuvo predicando sobre ello, y los temas fueron perfeccionando la santidad. Nuestro pastor predicó hablando de ello, perfeccionando la santidad, eligiendo la mejor parte, Marta y María, en esa historia, en ese momento que el Señor estaba con ellas. Esa fue la predicación, eligiendo la mejor parte, Marta, María, en esa escena que ellas están. También la siguiente predicación fue, mientras el día se acerca, sabemos que viene el día que Dios se va a manifestar a la iglesia y va a levantar a la iglesia, nos va a levantar a la iglesia como Él lo prometió. No baja hasta la tierra, Él baja al cielo en las nubes, y ahí se va a llevar a la iglesia. ¿Cuántos esperan esa promesa del Señor? ¿Está la iglesia esperando esa promesa? ¿Cuántos estamos esperando la promesa, hermanos? Aleluya al Señor. Bueno, esa fue la predicación. Yo creo que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros por la palabra. Y la verdad es que nosotros, por estas predicaciones, necesitamos hacer algo. Necesitamos poner nosotros en práctica lo que Dios nos está enseñando a hoy. Estamos en tiempos cruciales, tiempos que se está moviendo, un movimiento en pecado, difícil en todo lugar, y quiere decir que nuestro Dios está cerca. Así que esta es la introducción, hermanos. Pongan atención, el tiempo está cerca. La palabra del Señor nos enseña que debemos estar alertas, debemos estar mirando, debemos estar observando lo que está sucediendo. La palabra de Dios está indicando que el Señor viene por la iglesia. Debemos observar, debemos nosotros meditar, orando en el Espíritu Santo, para que el enemigo no nos robe lo que ya el Señor ha dado a nuestras vidas. ¿Cuántos recibieron salvación?
¿Cuántos recibieron el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo? Amén. El Señor, ha habido bautismos en Ameca, ha habido bautismos aquí en la iglesia. Los recién nacidos, Dios les dio la salvación. Como los que ya tenemos años, Dios ya nos dio la salvación a nosotros. Dios ya nos dio, hermano, la esperanza de que el Señor un día vamos a estar con Él. Y quiere decir que al poner atención debemos nosotros delicadamente estar observando. La palabra en Daniel capítulo 12, la palabra del Señor enseña a Daniel, Dios le muestra profecía a Daniel, le muestra las cosas que van a suceder, empieza a mostrarle en el futuro las cosas que van a venir en el fin de los tiempos. Y algo que nos da a entender esta palabra en el capítulo 12, verso 4, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Cuando estaba viendo este pasaje de la Biblia, dice el Señor, cierra las palabras de ella y sella el libro. Le dice el Señor a Daniel, hasta el tiempo del fin. Quiere decir que Daniel en los versículos anteriores, él quiere indagar más y dice, Señor, pero ¿cómo va a ser esto? Y el Señor le dice, Daniel, a ti no toca en este tiempo, por eso le dice, cierra el libro, sella la palabra hasta el fin del tiempo. Quiere decir que estas cosas van a suceder. Y es importante saber que cuando se selló el libro, se cerró, iba a venir un tiempo en que se tiene que abrir y se tiene que seguir la profecía. Y eso solamente lo relato porque le dice, espera, cierra el libro. Pero luego vemos en Apocalipsis capítulo 22, verso 10, versículos que estamos leyendo. Juan fue el discípulo amado del Señor, el cual escribió Apocalipsis. Y cuando él lo escribe, dice la palabra, y me dijo, dice la palabra, y me dijo, le dijo a Juan, no selles las palabras de esta profecía, de este libro, porque el tiempo está cerca. Y en esta palabra, cuando dice lo contrario, dice, no selles el libro, ¿por qué? Porque el tiempo está cerca. Quiere decir que cuando Juan escribe el libro, en la visión también que Dios le da sobre Apocalipsis y los eventos finales, entonces el Señor le dice, no lo selles, no lo cierres. ¿Por qué? Porque dice, porque el tiempo que está cerca. Quiere decir, hermanos, que cuando la profecía, la palabra, y le dice el Señor a Juan, no lo cierres, es ¿por qué? Porque va a suceder pronto, porque va a acontecer lo que el Señor ya escribió. Y es por eso que el Señor nos dice hoy, pongamos atención en las cosas que se están moviendo. Muchos dicen ahora sí en el año 2020, otros en los diferentes años dijeron que iba a venir el Señor, no ha venido, pero la palabra del Señor dijo, estas señales verán ustedes y se darán cuenta que estos son los tiempos señalados, que voy a hacer todo esto cumplir para el fin de los tiempos. La iglesia está esperando el retorno allá en las nubes, cuando fue a ser transformada la iglesia para estar con el Señor Jesucristo. La iglesia no espera la tribulación, la iglesia espera que el Señor venga por su iglesia. Eso es lo que esperamos, esa es nuestro anhelo, que el Señor un día nos lleve con Él. Por eso el Señor le dice a él, no cierres el libro, porque los tiempos están cerca. Pongan atención, es seleccionar y concentrar nuestros recursos mentales en estímulos específicos, internos o externos. Entonces es seleccionar, es concentrar nuestros recursos mentales. O sea, la definición de atención es eso, es seleccionar, es concentrarse en los recursos, en el conocimiento que Dios ya nos dio en nuestro corazón. ¿Qué recursos nos dio Dios? Nos dio la palabra, nos dio la escritura, nos dio promesas, nos dio señales. Y eso es lo que ahora hay en nuestra mente. Afuera en el mundo hay un espíritu que está engañando a la humanidad, el espíritu del error, el cual mora afuera en la gente que no ha creído al Señor y la quiere salvar. Pero nosotros, cuando decimos pongamos atención, es
que nosotros debemos de meditar, debemos nosotros en nuestro conocimiento, en el discernimiento, en el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, nosotros debemos de discernir. Debemos filtrar las distracciones, debemos nosotros estar precisamente nosotros seleccionando y concentrándonos en las cosas que se están diciendo y que nosotros estamos viendo. Entonces quiere decir que necesitamos filtrar las distracciones. Hay distracciones que nos van a querer robar lo que Dios ya a nosotros nos ha dado por las promesas y por la palabra. Entonces poner atención, hermanos, es nosotros estar atentos, discerniendo, buscando en el Espíritu Santo qué es lo que Dios está haciendo en los últimos tiempos, cómo el mundo se está moviendo, y debemos nosotros indagar, necesitamos profundizarnos en dónde, en el Espíritu Santo. Por eso el tema de este año, sed llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a revelar, el Espíritu Santo va a fortalecer, el Espíritu Santo nos va a ayudar, hermanos, a caminar. Entonces debemos de poner atención. El Señor le dijo a estas palabras a los fariseos, fíjese en Mateo capítulo 16, verso 1 al 3, la palabra del Señor dice esto: conociendo nosotros ya los fariseos, los saduceos, ellos son hombres que conocían la palabra, las leyes, pero ellos siempre, hermanos, se excusaban, ellos tenían una manera de pensar, pero la palabra del Señor dice así, en Mateo 16, 1 al 3, dice: vinieron los fariseos, dice, y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señales del cielo. Y luego enseguida dice más, él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo. Y luego dice: porque el cielo tiene arreboles. Y luego enseguida dice el verso 3: y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles en el cielo nublado. Y luego el Señor les dice: hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Quiere decir que el Señor les decía: ustedes saben distinguir si va a llover, si va a estar nublado, saben distinguir si es buen tiempo para sembrar o no sembrar o cosechar. Ellos sabían los tiempos, cómo ellos podían saber qué tiempo era para hacer las cosas que ellos necesitaban hacer en la siembra y todo aquello. Y el Señor les dice: ustedes saben discernir esto, pero las señales de los tiempos, en estos últimos tiempos, dice, no podéis ustedes discernir. Quiere decir que había algo en sus vidas que ellos sabían las cosas, pero no estaban discerniendo porque no entendieron la venida del Mesías a su tiempo. Hoy nosotros, ¿cómo aplicamos la palabra, iglesia? Es que hoy nosotros tenemos entendimiento. El Señor nos dijo, cuando a sus apóstoles le preguntaron: Señor, dinos cuándo van a ser los tiempos de estas cosas, y el Señor les dijo: a ustedes no les toca saber. Dice: solamente les puedo decir, dice, miren los tiempos, miren las señales, habrá guerras, habrá pestes, habrá hambre, habrá todas estas cosas, y el tiempo por ello van a entender que está cerca. Hoy nosotros hemos visto guerras atrás, se han mirado guerras atrás, y nosotros en este tiempo cada día va en aumento la maldad. A Daniel le dijo el Señor Jehová, le dijo el Señor: va a aumentar la ciencia en los últimos días. Hoy en este día la ciencia está aumentando. Hoy, hermano, todas las cosas son diferentes. Hoy, hermano, todo lo que se está haciendo nuevo está reemplazando muchas cosas. Por eso hoy nos podemos dar cuenta que los tiempos, hermanos, están más cerca. Los tiempos se están acercando cada día más. Si el Señor no viene por su iglesia y nosotros nos llega la muerte o llega el Señor, pero la cosa es que algo se va a acercar. Pero nosotros estamos viendo que el tiempo está más malo que hace años atrás. Así que la iglesia, al Señor le dice: pon atención en estos últimos días.
escuchaba a un amigo y me decía, yo le decía, porque él dice, bueno, dice, si mañana no vengo, pues hay que esperar al Señor. Él decía, hay que esperar al Señor. Desde hace mucho tiempo decían que iba a venir al Señor y dice, pues todavía no viene. Pero la verdad es, hermanos, que debemos de estar preparados. Por eso decimos, pongamos atención. Y es aquí donde la palabra del Señor a nosotros nos enseña, hermanos, que nosotros, ahora que conocemos la verdad, ahora que conocemos nosotros lo que Dios nos ha dado, ahora Dios nos habla a nosotros, que nosotros nos antepongamos a seguir sirviendo, a seguir nosotros, hermanos, buscando la presencia del Señor. Nuestro pastor predicaba acerca de que practiquemos la santidad, de que nosotros perfeccionemos la santidad. Y nuestro pastor nos enseñaba acerca de ello, que el que practica baloncesto puede llegar él a meter las canastas fácilmente, pero eso viene con la práctica. Él decía que la práctica es que cada día que se está jugando, el que juega el baloncesto va a poder anotar sin mucha dificultad, pero tiene que empezar a la práctica. La primera vez no le vas a estar, tal vez muchos cientos no las va a poder anotar, pero con la práctica un día va a poder ser mucho mejor. Ahora la iglesia tiene que hacer algo, tiene que practicar la santidad. Practiquemos la santidad, perfeccionar la santidad es eso, cada día vivir las palabras que Jesucristo nos dejó a nosotros. Dios nos dejó, hermanos, una doctrina que nosotros ya conocemos, que es la santidad, la conducta de hablar, de vestir, de todo lo que nosotros nos enseñó el Señor Jesucristo. Eso es practicar. Eso es hacerlo, pero también la santidad significa vivir apartados del pecado, exclusivamente apartados para nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir entonces que hay muchas cosas afuera en el mundo que nos van a querer hacer pecar, pero la santidad, hermanos, nos va a ayudar a vivir una vida en el Señor Jesucristo. Por eso la palabra del Señor también dice que nosotros, dice la palabra del Señor que una poquita levadura echa a perder toda la masa. Un poquito de pecado nos puede ir llevando a ir haciendo pecados malos, pecados, hermanos, deliberados, de tal manera que nos puede alejar del camino del Señor, como ya hemos visto. El apóstol Pablo dice, muchos se han alejado, mucha gente de la iglesia que servía se ha alejado, y por eso el apóstol Pablo dice, no os dejéis de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero hoy, hermanos, el Señor nos dice primeramente que practiquemos la santidad, que practiquemos, hermano, las normas, las conductas, que practiquemos los mandamientos del Señor, porque eso nos va a ayudar a nosotros a permanecer en el Señor Jesucristo. Recuerde que el Señor dice, yo vengo pronto. El Señor va a venir por su iglesia, va a venir por nosotros. ¿Cuántos están esperando al Señor? En verdad lo estamos esperando. Entonces, si lo estamos esperando, debemos nosotros de santificarnos. Hebreos capítulo 12, verso 14 al 17, dice la palabra del Señor, una lectura muy conocida. Dice la palabra, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que dice que sin santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor. Luego dice el 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Verso 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, dice que por una sola comida vendió su primogenitura. Y lo más crucial, fíjese el verso 17, él teniendo esa promesa, él teniendo esa bendición, el verso 17 dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Quiere decir, hermanos, que el Señor dice que vivamos en la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, porque cuando alguien se aleja de la santidad, pasa lo que le pasó a Esaú, que teniendo la bendición de la primogenitura, ¿qué pasó? Él la vendió.
y aunque después la buscó con lágrimas y lloró por querer tenerla, ya no fue posible. Entonces hoy nosotros, hermano, que tenemos tales promesas de salvación y de estar con el Señor Jesucristo, debemos de santificarnos nosotros continuamente en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos conocemos los mandamientos? Todos conocemos los mandamientos. Todos conocemos la Escritura, cómo es vivir en el Señor. Mientras el día se acerca, debemos de practicar la santidad. Lo que leíamos en Apocalipsis 22:11 dice la palabra: el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. El Señor nos está hablando por la palabra y nos dice que no nos está dando el Señor el libre albedrío de hacer lo que queramos. El Señor nos está diciendo que hay una advertencia, que el Señor nos está diciendo que va a haber gente que va a seguir practicando la maldad y el pecado. Y el Señor dice: el que es injusto, si no quiere entender el mensaje de la palabra, pues va a seguir siendo injusto. El que va a seguir pecando, pues va a seguir pecando porque no quiere escuchar la palabra del Señor. Pero la iglesia se le dio una palabra santa. A nosotros se nos dio una palabra, hermano, viva, de esperanza. El Señor nos dijo que cuando nosotros humanos tenemos una condición caída, el Señor dice que tenemos un sumo sacerdote, que Él nos puede ayudar si nosotros nos acercamos a Él. Quiere decir que vamos a pecar, sí. Quiere decir que vamos a tener dificultad, sí. Pero no podemos pecar deliberadamente. Que va a haber errores en nosotros, sí. Pero es ahí donde viene la santidad. De decir: Señor, he pecado, pero vengo ante ti, me arrepiento. Vengo ante ti, Señor, y me postro y me limpio de mis pecados y sigo practicando la justicia. Quiere decir, hermanos, iglesia, que el Señor dice que el que es injusto siga siendo injusto, el que sigue siendo justo que siga practicando la justicia, pero también dice: el que es santo siga, dice, santifíquese todavía. Aquí, ¿cuántos santos hay en la iglesia? Todos somos santos, todos estamos buscando la santidad. O sea que si usted es hijo de Dios y hija de Dios, debemos nosotros de seguir practicando, hermanos, la santidad. Aleluya al Señor. Gálatas 5, 16, 23 conocemos la palabra y nos habla acerca de los deseos de la carne. Y cuando nosotros estamos hablando de la injusticia que el ser humano hace, dice que el Gálatas 5, 16 habla del pecado, habla de la envidia, habla de la fornicación, habla del adulterio, habla de las malas palabras, habla, hermanos, de toda cosa similar. Dice Gálatas que el que practica tales cosas no heredará el reino de los cielos. Entonces quiere decir que el que es injusto sigue practicando el pecado, sigue practicando la inmoralidad, sigue jugando con su vida, sigue jugando, hermanos, con las cosas que lo distraen. El Señor Jesucristo nos dice también en Gálatas 5, 16 al 23 que también hay obras del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Quiere decir, hermanos, que allí hay fortaleza en el Señor, porque el que tiene templanza no va a pecar en contra del Señor, va a seguir buscando la santidad para un día estar con el Señor. Quiere decir entonces, hermano, que el que se santifica tiene que seguir teniendo el fruto del Espíritu de Dios. Quiere decir que va a tener gozo, que va a tener alegría, que va a tener una esperanza a pesar de todo que está sucediendo, esté de cabeza. La iglesia va a tener que seguir practicando. La iglesia es luz, hermano, y no oscuridad. Por eso nosotros debemos de seguir practicando la santidad. Aleluya al Señor. Hoy en estos últimos tiempos, hermano, la verdad es que el pecado está en aumento. Todas las cosas están cambiando. Y es por eso que la iglesia, aunque yo conozco en la iglesia desde hace 28 años, quiere decir, hermanos, que yo tengo que seguir buscando la santidad en el Señor. Si usted tiene 1 año, si usted tiene 5, si usted tiene meses de bautizado, tiene que seguir buscando la santidad del Señor.
Hoy la doctrina que se nos enseñó, muchas iglesias han desechado la doctrina que el Señor nos enseñó, de la forma como vestir la mujer o el hombre, de la manera como hablar, el vocabulario, de la manera, hermano, como mirar, de la manera como se distrae y no se busca la presencia del Señor. Quiere decir, hermano, que el Señor hoy nos vuelve a dar la palabra y nos dice que la iglesia necesita buscar al Señor. Solamente el Espíritu Santo nos puede ayudar a cruzar, hermano, estos momentos difíciles. Hoy usted se fija las iglesias, hay iglesias que solamente tienen un gozo superficial, pero la santidad ya no está. La fe tiene que ir, hermano, junta. La fe tiene que ir junta con las obras y viceversa. Quiere decir que nosotros, hermano, aunque suene la palabra continuamente acerca de la santidad y los mandamientos, es lo único que nos va a mantener firmes en el Señor, porque el Señor dice: yo vengo pronto por la iglesia. Así que si usted se está santificando, hermano, sígase santificando. Si el Espíritu del Señor le dice: estás pecando, con tu manera de ver, de hablar, de cualquier forma, el Señor, si le habla en el Espíritu, siga buscando la santidad, siga buscando al Señor, hermano, porque el Señor viene pronto. Así que elige la mejor parte. Esta fue una de las predicaciones que predicó nuestro hermano ministro Alfonso. Vemos a Marta y a María, y María eligió la mejor parte. Pero nosotros hoy en este tiempo, nosotros tenemos que elegir la mejor parte. ¿Cómo? Tenemos nosotros que buscar en nuestras vidas servir al Señor, asistir a la célula, ir a predicar el evangelio, ir a llevar las buenas nuevas de salvación. La iglesia tiene que seguir viviendo en santidad, y esa es la mejor parte. ¿Cómo? Estar sirviendo en el Señor Jesucristo. Si es un músico, si usted es un ujier, si usted, hermano, está en la célula sirviendo, si usted está haciendo la limpieza en la iglesia, todo eso es la mejor parte que nosotros conocemos sirviendo en el reino del Señor. Y eso nos da a nosotros a entender que la mejor parte es estar en el Señor Jesucristo. O el Señor viene pronto, y cuando Él venga, que nos encuentre haciendo, hermano, su voluntad, porque eso es lo que el Señor nos va a levantar. Eso es lo que el Señor Jesucristo viene a buscar. Así que, hermano, escuchar al maestro, así como María estuvo a los pies del maestro escuchando la palabra, y yo creo que ella empezó a obrar lo que ella escuchó del Señor. Así también hoy nosotros estamos aquí, y aunque no vemos al Señor Jesucristo, pero hay una palabra que el Señor Jesucristo dejó. Estas palabras son del Señor. Estas palabras escritas que el Señor les dio por inspiración a los santos, hermano, estas palabras tienen vida para nosotros. Quiere decir, hermano, que cuando usted abre la Biblia, estamos escuchando la voz del Señor. Y por eso, hermanos, al verla tenemos tales promesas que nuestro espíritu debe de seguir buscando al Señor. Así que, hermanos, pongamos atención. No todo conviene. El apóstol Pablo dijo: yo puedo hacer todas las cosas que vengan hacia mí. Todo lo puedo hacer, todo yo lo puedo tener, pero dice, pero no todo conviene. Posiblemente hoy nosotros, viéndonos espiritualmente, podemos hacer muchas diferentes cosas en nuestra vida, pero debemos de meditar: me conviene lo que estoy haciendo, tendrá un beneficio lo que estoy haciendo. Debemos de pensar: Señor, tú vienes pronto, Padre, así que debo de poner atención, me está conviniendo lo que estoy haciendo a la venida del Señor Jesucristo. Quiere decir, hermano, Eclesiastés 11:9 dice también la palabra del Señor, lo que dice Eclesiastés 11:9, dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará el Señor. Quiere decir, hermanos, que podemos hacer cosas, podemos obtener lo que otros tienen, pero tal vez no nos puede convenir. El Señor dice: tal vez tus ojos te puedan hacer mirar cosas, tus deseos, pero posiblemente eso te va a llevar a la destrucción. Entonces estas cosas, hermano, como dice, sobre todas estas cosas, ¿qué? Te juzgará el Señor.
Quiere decir que la iglesia, hermanos, hoy hacemos, corremos, vamos, venimos, trabajamos, tenemos muchas cosas en nuestro alrededor, pero debemos de analizar, poner atención. Estos son los últimos tiempos. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo está mi santidad? El Señor dice que Él no puede ser burlado. Todo lo que hacemos un día nos va a traer a cuentas todo lo que hemos hecho. Así que el Señor dice, yo vengo pronto. ¿Cuántos están esperando, iglesia, al Señor? ¿Cómo lo estamos esperando? Estamos orando. Estamos viviendo en santidad. Hay cosas, hermano, que no nos convienen. Y nosotros debemos de buscar en la palabra qué es lo que el Señor nos está diciendo. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar. Quiere decir que el Señor viene. Y si nosotros vivimos en santidad y hacemos su obra, cuando el Señor venga, porque dice la palabra del Señor, lo que estábamos leyendo una vez más en Apocalipsis 22, pero ahora el verso 12 dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno, o sea, según su obra. Quiere decir que el Señor va a venir, pero Él va a venir con un galardón. El Señor va a venir a recompensar. Y es ahí donde nosotros nos vamos a encontrar con el Señor Jesucristo. Pero se queda uno pensando, póngase a pensar, iglesia, cuando el Señor dice que viene para recompensar, recompensará según sus obras. Por eso cuando hablamos del injusto y sigue siendo injusto, ¿qué recompensa va a recibir el injusto? El Señor dice que Él se va a llevar a una iglesia sin mancha y sin arruga. Quiere decir que todo aquello que hace pecado no se va a ir con el Señor. Todo aquello que practica el pecado no puede entrar en el reino de los cielos. Por eso si nosotros practicamos la santidad, vamos a estar con Él. Pero dice que Él va a traer una recompensa. ¿Qué recompensa recibirá el que peca? ¿Qué recompensa recibirá el que tiene las cosas de Dios en vano? ¿Qué recompensa obtendrá aquel hermano que no ora? ¿Qué recompensa tendrá aquel que no vive en santidad? ¿Qué recompensa recibirán todos aquellos hermanos? Porque el Señor dice que viene. Y el Señor pone dos opciones. El Señor dice, el que sigue siendo injusto, el que sigue pecando, pues siga haciendo ello. Pero luego dice, pero el que es justo, practique la justicia, practique las ordenanzas, practique la santidad, practique lo que el Señor Jesucristo nos ha dejado en su palabra. Y un día vamos a recibir, hermano. Si el Señor viene y usted se guarda, nosotros vamos a levantarnos en las nubes con Él. El Señor dijo al final del toque de la final trompeta, Jesucristo aparecerá en las nubes y se llevará a toda la iglesia. Los hermanos que ya fallecieron, hermanos, y ya están sepultados en el cementerio, donde sea que estén ellos, dice que el Señor también de ahí donde estén, el Señor los va a resucitar. El Señor los va a llevar con nosotros en las nubes. Pero qué triste va a ser que si no se levantasen, hermanos, de la tumba según las obras que hayan hecho. Pero nosotros hoy nos conviene practicar la santidad. Si cuesta, hermano, el maquillaje, si cuesta la vestidura, si cuestan las malas palabras, si cuesta, hermano, una forma de pensar, si cuesta un vicio, hermanos, de no hacerlo, eso le va a contar, eso nos va a contar cuando el Señor Jesucristo venga. Y es una realidad, hermanos. Es una realidad. Hace 28 años yo no me veía así, pero ahora me veo en el espejo y digo, he cambiado, sí he cambiado. Hace ratito me puse mi traje y me puse la camisa y ya me miré y digo, Señor, ¿qué me pasó? De una semana para acá, hermanos, mi cuerpo cambió. Y dice mi esposa, dice, es que necesitas bajarle a la comida. Y digo, cuando uno se descuida, cosas suceden. Y es lo mismo nosotros, hermano. Si nosotros nos descuidamos, nosotros vamos a terminar inflados y vamos a terminar, hermanos, sin la presencia del Espíritu Santo. Hoy debemos de buscar la santidad.
Si la santidad está en nosotros, el Espíritu Santo va a entrar en nuestras vidas. Vamos a poder hablar en lenguas, vamos a poder permanecer firmes, vamos a poder vencer las acechanzas del enemigo. Pero ante todo ello tenemos tales promesas, hermano, que aún no hemos visto. Pero usted tampoco es muy joven, así como yo tampoco. Y quiere decir, hermano, que es una realidad que estamos viviendo. Y yo me pongo a pensar y digo, Señor, un día, si tú vienes, yo voy a poder mirar, Señor, tu rostro, voy a poderte mirar en las nubes, voy a sentir la elevación y la transformación de mi cuerpo allá, porque es lo que dice el Señor, que Él nos va a recompensar, Él nos va a llevar. Y yo me imagino y digo, Señor, mis tiempos, mis horas, mis minutos van pasando, pero un día se va a convertir en realidad. Por eso, hermano, no tomemos en vano lo que estamos haciendo. No tomes en vano si es el sacrificio hoy aquí. Estás cansado, no lo tomes en vano. Si hoy estás, hermano, hoy con enfermedad o tu cuerpo está sufriendo, no lo tomes en vano, sino entrégalo al Señor y dile, Señor, he venido a entregar, Señor, este sacrificio de mi alma y de mi cuerpo, porque eso recibirá grande recompensa. Así que, hermanos, el Señor dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Recompensa, como dice la palabra, para los injustos. Recuerda las palabras del Señor que dicen que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Cristo es vida eterna. Esas son las recompensas para el justo y para el justo. Pero el Señor, hermano, un día va a levantar a su iglesia. Voy a ir concluyendo este mensaje para abrir, hermanos, el altar. Y vamos a pasar a orar y vamos a pedirle al Señor que hoy nos bendiga. Vamos a nosotros a decirle al Señor que Él nos ayude a seguir adelante. El Señor le habla a las iglesias. El Señor le habla a las 7 iglesias. Y el Señor le habla a las iglesias. Y el Señor les dice que tiene algo. Dice, tengo algo contra ti, iglesia. Y a unas de las iglesias les dice, has dejado tu primer amor. A otras iglesias les dice, estás practicando las cosas que te he enseñado, estás haciendo las cosas bien, pero tienes, dice la doctrina de Satanás. Tienes las doctrinas, parece que todo está bien, pero el Señor les dice, tienes doctrinas que estás practicando, que estás en pecado. Y el Señor les dice, arrepiéntete antes, dice, que yo quite el candelero de ti. Quiere decir, hermanos, que el Señor nos está hablando y nos dice, yo vengo pronto. El Señor nos dice que nosotros necesitamos poner atención. Y está un signo de admiración, dice, pongan atención, yo vengo pronto. Allí en los trabajos usted ve en los paneles eléctricos y tiene un signo de admiración y un monito con un rayo ahí cruzando y dice, atención. O sea, como una palabra fuerte, atención. O sea, quiere decir no toques. Porque si te metes ahí a jugar con la electricidad, ahí te va a tostar la electricidad, nos va a tostar el cuerpo, la sangre, todo se va a chamuscar. Y así el Señor está diciendo, pongan atención, yo vengo pronto. Es un signo de admiración. Cada vez que estamos en casa, viendo el televisor, cada vez que vamos al trabajo, cada vez que vemos con los ojos y la mente, el Señor nos está diciendo, pon atención, yo vengo pronto. Así que, hermanos, hoy necesitamos poner atención. Apocalipsis capítulo 3, verso 11 al 13. Estos son pasajes para concluir. Apocalipsis capítulo 3, 11 al 13, dice la palabra del Señor así. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré su nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y el verso 13 dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor dice, aquí vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El Señor, desde el día que nos bautizamos, Dios nos dio la salvación. Dios nos dio una corona.
Dios nos dio y nos llamó hijos. Dios nos dio, hermanos, tales cosas. Por eso dice, retén lo que tienes. ¿Qué tienes, hermano? La salvación. ¿Qué tienes, hermano, iglesia? El Espíritu Santo. ¿Qué tienes en tu corazón? La revelación del nombre de Jesucristo. ¿Qué tiene la iglesia, hermanos? Tiene la santidad. ¿Qué tiene la iglesia? Tiene el poder del Espíritu Santo, el cual la hace vibrar, la hace vivir, te hace, hermano, levantarte. Retén lo que tienes. ¿Qué es lo que ya se nos dio? Pues es estas promesas. Pero esa es la definición. Retén en un contexto bíblico significa aferrarse firmemente, mantener, conservar y proteger la verdad, la doctrina, la fe y las bendiciones entregadas por Dios, actuando con obediencia. Entonces, ¿qué es, hermano? Aferrarse y firmemente mantener, conservar, es proteger la verdad. Es, hermano, proteger la doctrina, la fe y las bendiciones que Dios nos ha dado. Es que aferrarse. Es que, hermanos, levantarse. Es que si el pecado viene a tocar tu puerta, si el desánimo viene a tocar tu puerta, necesitamos aferrarnos. ¿En qué? En ir, hermano, y hincarnos. ¿En qué? Ir nosotras a buscar la presencia del Espíritu Santo y decirle, yo me aferro a lo que he creído en el Señor Jesucristo. Lo que se nos dio es mucho más grande, hermano, de todo lo que nosotros podemos ver en este mundo. Por eso hoy necesitamos aferrarnos. Aferrarnos es agarrarnos, hermano. Agarrarnos firmemente de la fe, de las promesas y no despegarnos de ella. El diablo va a venir y por la enfermedad te va a querer, hermano, quitar de la fe. El enemigo va a venir y te va a querer poner envidia a tu corazón. El enemigo te va a querer poner, hermano, desánimo a tu ser. Y es ahí donde nosotros debemos de aferrarnos. Por eso dice, retén lo que tienes. Tómalo, agárralo, no lo dejes caer, porque eso es lo que nos va a darnos a nosotros, hermano, el día que el Señor Jesucristo venga. Eso es lo que el Señor nos va a recompensar. Así que, hermanos, ¿qué necesitamos hacer hoy? Dice el Señor, retén lo que tienes. Tenemos el Espíritu Santo, hermanos. Tenemos la salvación, tenemos la doctrina. ¿Sabe que hoy las iglesias ya no practican la doctrina? Las iglesias que antes, hermano, vivían una santidad muy firme, ahora, hermanos, han dejado la santidad. Ahora han dejado de vestir como el Señor ha enseñado en la Biblia. Ahora la iglesia se ha transformado en una iglesia, una manera fácil de llevar. Por eso las iglesias hoy en este tiempo batallan mucho. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, hermano, no se está moviendo, porque no haya lugar. Por eso en este mes se estuvo predicando acerca, hermanos, de trabajar fervientemente, de buscar la presencia del Señor. El Señor está hablando, el Señor está diciendo, hermano. Una de las palabras que el Señor dejó también dice, y muchos por el pecado, dice, muchos se enfriarán y dejarán de buscar al Señor. Quiere decir que muchos van a enfriar su amor por Dios y van a dejar de buscar al Señor. Por eso es importante que hoy la iglesia ponga atención. Él viene pronto, Él está aquí. Así que, hermanos, retén lo que tienes, esa palabra. Y por último, yo le invito a se ponga de pie. Y vamos a leer, hermano, esta escritura en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17 al 18. Dice la palabra del Señor de esta manera, así. El apóstol Pedro habla a las iglesias y también dice esta palabra universal. Y dice así la palabra del Señor. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio del Señor? O sea que tiene que comenzar, hermanos, en la casa de Dios, tiene que comenzar en nosotros, tiene que seguir en nosotros, hermanos, la palabra del Señor Jesucristo, porque dice el Señor, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio del Señor? ¿Cuál va a ser el fin de ellos? Pero hoy nosotros debemos de seguir practicando la justicia. Debemos de buscar la palabra de Dios, que Dios nos enseñe, que Dios nos redarguya. Dice el Señor que esta palabra es más cortante que una espada de doble filo que penetra en qué.
penetra los tuétanos, los huesos, discierne los pensamientos, hasta lo profundo del corazón, donde no puede llegar en nosotros nuestro pensamiento. Dios sí lo conoce todo. Por eso, hermano, hoy dice la palabra del Señor, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio del Señor? Pues la palabra del Señor lo dice. Solamente una expectación, hermanos, de juicio a sus vidas. Pero hoy la iglesia tiene esperanza. Hoy la iglesia tiene, hermanos, promesas tales que nos están llevando, hermanos, nos llevarán al cielo con el Señor. Y el verso 18 dice, si el justo con dificultad se salva, dice, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Quiere decir, hermanos, que si no fuese por el Espíritu Santo que está en nosotros y que nos sigue ayudando a nosotros en nuestra vida, hermanos, si el Señor nos ayuda, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Si el justo lucha, nosotros como justos buscamos la presencia del Señor. Si nosotros como justos seguimos luchando y batallando en este cuerpo de carne, ¿dónde va a quedar aquel, hermano, el impío y el pecador? ¿Dónde van a quedar ellos que no obedecen al evangelio del Señor? Y esto nos da a entender a nosotros que nosotros, aunque parece, como le dijo el Señor a la iglesia, y le dice, parece que tú tienes pocas fuerzas, pero por cuanto has guardado mi palabra, dice, yo te guardaré de la hora y de la prueba que ha de venir. Quiere decir, hermano, que nosotros debemos de seguir luchando, aunque tengamos pocas fuerzas, debemos de seguir buscando al Señor. Es la única iglesia que el Señor le dice que está luchando, que está entregada, que está buscando la presencia, que no ha dejado de buscar al Señor. Y dice que por lo que ha hecho, dice, Él la va a librar de la hora y de la prueba que ha de venir. Pero una vez más el Señor nos dice, pon atención, dice, el Señor viene pronto. Quiere decir, hermano, no dejes de aferrarte. Aunque tengas pocas fuerzas, aunque vengas a la iglesia arrastrándote, aunque vengas a la iglesia, hermano, luchando y batallando con cosas que te están golpeando del pecado y del mal, no dejes de venir, no dejes de aferrarte, aférrate y dile al Señor, Señor, yo necesito hacer algo. Si hay algo en el corazón, es que Dios tiene misericordia por nosotros. Si dejásemos de creer, ¿dónde quedaría el pecador? ¿Dónde quedaría? Porque dice que si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del que no quiere venir al Señor? Pero usted y yo que estamos aquí, hermano, necesitamos buscar la presencia del Señor en este lugar. ¿No se da cuenta que los días son más malos? ¿No nos damos cuenta, hermano, que ya no sentimos la presencia muchas veces del Espíritu Santo como la sentíamos antes? ¿No se da cuenta, hermano, que hoy la iglesia ya no habla mucho en lenguas? Por eso hoy este tema, sed llenos del Espíritu Santo. Yo abro este altar, hermano, ¿y por qué no pasas al altar y vamos a pedirle al Señor en oración y a decirle, Señor, hoy, Señor, yo vengo ante ti. Dígale al Señor, hoy, Dios mío, yo sé que me cuesta, yo sé, Señor, que sigo luchando, pero si usted se entrega, hermano, Él puede cambiar las circunstancias de nuestras vidas. Él puede cambiar, hermano, las circunstancias en las cuales vivimos. Pero dígale hoy al Señor con todo su corazón y toda su mente, dígale, Señor, yo vengo, Señor, a este altar, yo vengo a buscar tu presencia, porque, Señor, tú vienes pronto, Señor, y tu galardón viene, Señor, a recompensar lo que nosotros estamos haciendo. Claramente, hermano, claramente el Señor está diciendo que Él viene con una recompensa. Todo lo que usted hace a favor de la iglesia, todo lo que usted hace en practicar la palabra, la santidad, todo lo que usted pone en práctica en su vida, el Señor dice que Él viene pronto y recompensará tu vida. Si usted, amigo, hermano, joven, usted está en una posición donde no ha entregado su vida, hoy el Señor te dice a ti, joven, que el Señor Jesús viene a recompensar. Por eso dice el Señor, el que es injusto, siga siendo injusto. El que es justo, siga siendo justo. El que practica el pecado, seguirá practicando el pecado. Pero el que sigue practicando la santidad, santifíquese todavía. El Señor está tocando, el Señor está hablando, el Señor viene por su iglesia. Pero también, hermano y hermana,
Entienda esto. Entienda esto. Si el Señor no viene pronto por la iglesia, ¿qué es lo que esperamos? Posiblemente venga a nuestras vidas una situación que no nos esperamos. Hoy hay enfermedades que saltan, enfermedades que aparecen de repente y pueden terminar la vida. No nos esperamos tales cosas y no nos imaginamos, pero el Señor hoy nos está hablando y nos está diciendo: practica la santidad. Yo vengo pronto a recompensarte. Y todo lo que hemos hecho, ¿qué va a hacer de nosotros? Pero dile hoy: Padre Santo, por tu Espíritu bendito, venimos hoy, Señor, a esta casa de oración.